Muy buenos días, hermanos y amigos. Bienvenidos nuevamente a estos devocionales diarios de reflexiones de vida. Hoy día vamos a reflexionar en Romanos capítulos 14, 15, 16 y 1 Corintios capítulo 1. El título es Unidos para glorificar a Cristo. Ya que la predicación del Evangelio ha salvado tanto a gentiles y a algunos judíos, ahora la intención de Dios es que estos dos pueblos sean uno para que unidos glorifiquen a Dios. Como dice en Romanos 14:6, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulos 14 y 15, Pablo va a mencionar un problema entre los creyentes de su época, pues a menudo tenían desacuerdo y esto amenazaba la unidad de la iglesia. El desacuerdo era que si se debía comer carne o no, ya que algunas carnes eran sacrificadas a los ídolos, y también las leyes judías restringían comer algunas comidas y guardar algunos días. Pero Pablo va a dar la solución a esto diciéndoles que se tomen la libertad de decidir según su conciencia, según su fe, ya que en Cristo somos libres. Pablo va a llamar a los débiles en la fe, a los hermanos que todavía se sienten obligados a guardar las restricciones de la ley. Y a los otros Pablo va a llamar fuertes en la fe, a los que son libres de comer de todo. Pablo les pide a estos que no menosprecien a los débiles en la fe y que cada uno se tome la libertad de decidir de hacer según su fe y su conciencia, con tal de no poner tropiezo al hermano. Que lo que decidan sea para agradar al Señor. Pablo le va a decir en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es lo que debemos hacer, entender que el Espíritu Santo ha venido a darnos justicia para amar a nuestro hermano, nos ha venido a dar paz para tener paz entre los hermanos y a gozarnos con los hermanos por la salvación que Dios nos ha dado a todos. Y esto no es mérito nuestro. Lo que Pablo quería era unirlos en vez de separarlos, para que todos unidos, tanto judíos como gentiles, un solo pueblo, glorifiquen a Cristo. Pablo les anima a que todo lo que hagan y lo que hagan sea para la gloria de Dios. Como dicen por 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Sabiendo, queridos hermanos, que cada uno de nosotros tiene una relación personal con Dios y cada uno lo va a adorar a su forma, a como Dios trata con cada uno de nosotros. Pablo no quiere que se juzgue al hermano por esto, sino que se amen, porque el único que juzgará es Dios, y que cada uno decida en hacer lo que agrada a Dios, porque cada uno va a dar cuenta a Dios de lo que haya hecho. Lo que sí no debemos permitir en nuestra congregación es alguien que no viene con la doctrina de Cristo, trayendo herejías. Eso no debemos permitir, como dice el apóstol Juan en 2 Juan capítulo 1, verso 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina de Cristo, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pero en cuestión de formas, queridos hermanos, vamos a ser muy diferentes cada uno de nosotros. Cada denominación cristiana evangélica tiene su forma de culto, sus estrategias de cómo llevar el evangelio, de cómo hacer sus cultos. Eso no debemos, eso que no haga diferencias, que no nos divida. Al contrario, tenemos que estar unidos las denominaciones cristianas para juntos glorificar a Cristo. En la actualidad, hermanos, hay una diferencia entre las denominaciones cristianas en cuanto a sus formas, cómo hacen sus cultos, pero son solo formas, y por eso no debemos juzgar a las otras denominaciones, porque no hacen como nosotros sus cultos o su desarrollo eclesiástico. Dios a cada denominación le ha dado la estrategia de cómo crecer en la evangelización del mundo y de forma de cómo hacer sus cultos. Peligroso es cuando estamos juzgando a otras denominaciones, con tal de que la doctrina sea de Cristo. No juzguemos en cuanto a formas.
y estrategias que Dios le da. En Romanos 16, Pablo en este capítulo menciona a sus colaboradores en Cristo que le fueron útiles para la predicación del Evangelio. Pablo expresa que estaban juntos trabajando para el avance del Evangelio, tenían el mismo sentir. Es un ejemplo a seguir en nuestra época. Vemos que Pablo, siendo un gran hombre de Dios, necesitó de sus hermanos que colaboren con él. Cada uno tenía sus diferentes dones, diferentes ministerios, para que nadie se lleve la gloria, sino es para que Cristo sea glorificado. Como dice en Romanos 16, 1 al 4, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque he ayudado a muchos y a mí mismo. Luego dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Entonces acá estamos viendo al apóstol uniéndose con varios hermanos en diferentes lugares para juntos glorificar a Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, aquí Pablo ve un problema en que había divisiones entre los hermanos de Corintio y que no tenían un mismo sentir, y estos estaban resultando en divisiones y contiendas. Estas divisiones era porque había grupos dentro de la iglesia, que cada grupo tenía su líder favorito. En 1 Corintios 1, 11 al 13 va a decir, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Cada grupo tenía su líder, su pastor, al que lo seguía y rechazaba o menospreciaba a los demás líderes. Estas divisiones no ayudan a la unidad de la iglesia. Dios nos ha llamado a todos, nos ha salvado para poder glorificar juntos al Señor con diferentes dones, con diferentes personalidades, con diferentes temperamentos, para que unidos podamos glorificar al Señor. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos estamos viendo el día de mañana.